Hola a todos, en este podcast voy a analizar la obra teatral de Tres sombreros de copa, que es una obra escrita por Miguel Miura, y este es uno de los autores más innovadores del teatro español del siglo XX. Esta obra es especialmente importante porque rompe con el teatro tradicional de la época y anticipa lo que más tarde se conocerá como el teatro del absurdo. Esta obra, aunque fue escrita en 1932, Tres sombreros de copa no se estrenó hasta 1952. Esto se debe a que el público y la gente que trabajaba en los teatros no estaban preparados para un tipo de teatro tan distinto, ya que tenía situaciones ilógicas y personajes muy extravagantes y un humor que escondía una crítica social muy profunda que para ese momento era muy adelantada. A lo largo del podcast hablaré del autor y el contexto de la obra y también analizaré sus personajes, los temas principales, con ejemplos más concretos y al final pues haré una reflexión personal de lo que yo pienso que nos aporta hoy en día esta obra. Vale, para empezar voy a hablar pues del autor y del contexto. Bueno, el autor, como he dicho antes, es Miguel Miura, que nació en Madrid en 1905 y creció en un ambiente pues muy relacionado con este mundo artístico y también humorístico. Antes de dedicarse al teatro, trabajó como dibujante y colaboró en diferentes revistas satíricas, como por ejemplo La Codorniz. Esto explica su manera tan única o particular de entender su tipo de humor, que es un humor absurdo, visual y muchas veces parece infantil. En el momento en el que Miura escribe Tres sombreros de copa, el teatro español estaba dominado por las comedias burguesas y dramas realistas que seguían normas muy rígidas, y Miura rompe con todo eso y propone un teatro distinto en el que lo importante no es la acción realista, sino la crítica a la sociedad a través de este humor absurdo. Por eso, hoy nos parece una obra normal e incluso divertida, pero en su época realmente no la entendía. La obra en sí se desarrolla en una sola noche y en un espacio único, que es la habitación del hotel. El protagonista, que es Dionisio, está a punto de casarse con Margarita, que es una mujer que representa pues la vida tradicional y la burguesía. Pero esa misma noche conoce a Paula, que es una bailarina y que simboliza la libertad, la improvisación y la vida separada de las normas. A lo largo de la obra, Dionisio vive en una especie de conflicto interno, ya que por un lado está la seguridad y el orden del matrimonio que le proporciona Margarita, y por otro está la posibilidad de tener una vida diferente junto a Paula. Sin embargo, este conflicto nunca se resuelve de forma heroica, sino todo lo contrario, porque Dionisio es incapaz de rebelarse. La estructura es bastante sencilla pero muy efectiva porque toda la acción se centra en esa sensación de duda y tensión. Uno de los elementos más importantes de Tres sombreros de copa es el humor absurdo, ya que Miura introduce situaciones ridículas para romper con la lógica, pero que sirven para mostrar lo absurdo de las normas sociales que había en la época. Un ejemplo claro es en la escena de los Tres sombreros de copa, cuando Dionisio se prueba varios sombreros sin que haya una razón práctica para esto. Este gesto sin sentido representa su indecisión y su incapacidad para elegir su propio camino. El sombrero es un símbolo del mundo burgués. Vale, ahora, después de haber contextualizado y hablar un poco de lo que es la obra en sí, voy a hablar de los personajes. Bueno, Dionisio es el personaje central y es uno de los más interesantes. Este es un hombre inseguro, educado para obedecer y cumplir lo que se espera de él, pero aunque no es infeliz del todo, tampoco es libre y no se siente libre. Entonces su principal problema o dilema en esta obra es qué hacer, si irse con casarse con Margarita, que es lo que le da comodidad y estabilidad, o irse con Paula, que es algo que le haría más feliz porque se sentiría mucho más libre. Entonces lo que él siente es miedo, pues miedo a equivocarse, miedo a lo que dirá la gente o miedo a salirse de su camino o lo que la gente se esperaba de él, de lo que él hiciera.
Paula, por ejemplo, está representada como lo contrario, porque es una chica muy espontánea y se nota que vive libre sin preocuparse demasiado por su futuro, y a través de ella el autor muestra pues la otra cara de la sociedad, o sea, la alternativa a la burguesía, porque tampoco la idealiza completamente, ya que su mundo pues es muy inestable. Y por otro lado está Margarita, que aunque no aparece mucho, simboliza pues el orden, la vida convencional, rutinaria, y no es un personaje malo, pero se representa como representa la sociedad que no permite saltarse las normas ni salirse de un camino marcado pues por esta sociedad. Y bueno, el final de la obra es una de las cosas más importantes, ya que Dionisio, que es el protagonista, decide no irse con Paula y seguir adelante con su boda. Esto es un final que puede que no te lo esperes, ya que lo que sería lógico es que siguiera su felicidad y se fuera con Paula, y por eso es un final bastante frustrante, pero es mucho más realista, ya que Miura no ofrece una solución fácil ni un final feliz tradicional, porque lo fácil sería huir con Paula, o el final feliz sería huir con Paula, pero no es realmente realista. Con este desenlace, el autor pues muestra cómo muchas veces la presión social y el miedo pesan más que tu propio deseo o tu propia felicidad. Dionisio vuelve al camino marcado que estaba marcado pues por esa sociedad, renunciando a la posibilidad de él tener una vida diferente y mucho más libre. Y bueno, ahora voy a hacer mis conclusiones para terminar, y es que creo que Tres sombreros de copa sigue siendo una obra bastante actual, porque aunque está ambientada en otra época, pues plantea conflictos que siguen estando presentes hoy en día, como el miedo a salir de lo establecido o del camino que está como hecho para ti, o incluso de lo que se esperan de ti, y la presión social pues por cumplir ciertas expectativas y lo difícil también que es elegir tu camino propio. A mí personalmente me parece muy interesante cómo todo esto, que es un tema bastante complicado, el autor utiliza el humor para como camuflar los temas serios, y no da directamente lecciones morales, pero sí que a través de esas escenas nos hace reflexionar a nosotros, porque en el fondo no son escenas tan absurdas ni tan tontas, sino que realmente te hacen reflexionar. Y todos en algún momento podemos sentirnos identificados como Dionisio, que no sabemos no sabemos qué hacer, no sabemos cómo cumplir las expectativas de lo que se espera de nosotros, y pues ese dilema que tiene hacia su futuro. Además, la obra también nos demuestra que la literatura y el teatro no solo sirven para entretener, aparte de eso también nos hacen cuestionar pues muchos aspectos de nuestra vida, y nos pueden hacer pensar también, aunque parece que es algo que es solo entretenido y para olvidarnos un rato de todo, que también nos puede hacer reflexionar y cuestionar pues nuestra propia vida o nuestro pensamiento, ya que Tres sombreros de copa nos invita pues a preguntarnos si realmente estamos viviendo la vida que queremos, o si simplemente pues seguimos el camino que la gente espera o que la sociedad espera de nosotros. Y por eso, aunque fuera una obra incomprendida en su época, a día de hoy, por todas estas cosas y por cómo nos hace reflexionar, la podemos considerar una de las obras más importantes del teatro español. Y bueno, hasta aquí mi podcast hablando de Tres sombreros de copa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.